poco más. Un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional podría conceptualizarse de esta manera. Un conjunto de elementos, personas, recursos económicos, alta dirección, personas entrenadas, visitantes, una serie de cosas, ¿no? Interrelacionados entre sí y que utilizados en base a los principios de la administración, o sea, la gestión, lo que hablamos hace un momento, son aplicados a la seguridad y salud ocupacional, ¿no? Cada uno de esos elementos se interrelacionan, se aplican, se administran o gestionan y deben dar resultados en términos de seguridad y salud ocupacional. Esos resultados deben ser disminuir los incidentes, eliminar los accidentes y, por supuesto, evitar enfermedades profesionales. A eso llegamos. Muy bien. Ahora, lo tengo claro. ¿Debo tener un sistema de gestión? Debo. Segundo, ¿la ley me exige? Me exige. Tercero, ¿cómo lo hago? ¿Qué normas sigo? ¿De dónde aprendo? ¿Qué requisitos tomo? Hay muchos sistemas, ¿cuál escojo? Por ahí viene ya lo siguiente. Entonces, dependiendo también de esa evolución, recuerdan en la que hablamos hace un momento, los sistemas han sido distintos y de objetivos diferentes, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros sistemas buscaba prevenir pérdidas. O sea, el sistema se basaba en prevenir pérdidas, prevenir incidentes, ¿no? Y toda la estrategia estaba en eso, ¿no? O sea, mi estrategia está en eso, ¿no? Algún otro sistema más bien de control de riesgos. Yo voy a evitar problemas si es que acá hay ruido, entonces voy a eliminar el ruido. Si acá está muy poca la luz, mejor me bajo las luminarias, ¿no? Porque va a estar un poco más difícil que lo levante a ustedes, ¿no? Entonces, claro, ¿no? O sea, que acerque eso, entonces controlo los riesgos, ¿no? Ese es control de riesgos. Sistema de seguridad y salud ocupacional. Hago seguridad y salud ocupacional, pero no me vinculo exactamente con lo que es gestión de la calidad, o no me vinculo con lo que es medio ambiente, o sea, solamente hago gestión de seguridad y salud ocupacional. Lo demás no me interesa mucho, ¿no? Si los residuos provenientes de repente de las muestras sanguíneas o quizá otras cosas van al vertedero común, no es muy importante porque lo que a mí me interesa es cero accidentes y cero enfermedades y no lo demás. Un sistema aislado, a eso se refiere. O un sistema de seguridad y salud en el trabajo. La diferencia acá entre ambos va en este sentido. Seguridad y salud en el trabajo se refiere dirigido exclusivamente a las personas que trabajan para mí. Hay una diferencia legal entre trabajo y ocupación. El trabajo, y es por eso que actualmente preferimos el término ocupación. La norma técnica, la ley, utiliza seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si vamos a lo que es OSAS, utiliza ocupación, ocupacional. Es lo mismo, dicen algunos. Pues legalmente hay una diferencia. Es que el trabajo necesariamente se define como una situación en la que existe una contraprestación económica. O sea, hago una actividad y me pagan. O sea, la ocupación no. Entonces yo puedo llegar a una empresa y no ser necesariamente trabajador de esa empresa, no ser trabajador, pero hacer una actividad vinculada con mi ocupación. Y a eso se refiere distinguir esos dos términos. Que OSAS lo toma como ocupación, en otros países se prefiere esa expresión, donde está bien delimitada lo que acabo de decir, ¿ya? Entonces, solamente dirigido a mis trabajadores, solamente dirigido a aspectos ocupacionales, hemos evolucionado. Ahora, esto forma parte de un sistema de gestión integral. Podríamos hacer la siguiente pregunta. Hay muchos sistemas, hemos dicho que podemos, dependiendo de la organización, de nuestras organizaciones, estructurar nuestros propios sistemas. La pregunta es, ¿cuál sistema es mejor? ¿No? Y acá hay dos tipos de sistemas. ¿Será mejor si es que implemento un sistema enlatado? Bueno, lo puse entre comillas, es la palabra enlatado. Enlatado significa que yo contrato a alguien para que me implemente y me trae algo ya preparado. Me trae papeles listos que solo me adecúa, etcétera, etcétera, incluido la resolución ministerial que me da documentos ya preestablecidos, yo le cambio, solamente le pongo el logo de mi empresa, etcétera, cosas así. ¿Y por qué? ¿O será más importante, mejor hacer un sistema a la medida? ¿No? O sea, igual puedo contratar un implementador, pero le digo, ¿sabes qué? No me traigas nada, ven y hazlo acá. Hazlo acá, mirando las cosas que tenemos, etcétera, etcétera. ¿Cuál de los dos será mejor? ¿Y por qué? ¿O habrá uno tercero? ¿Qué debemos hacer? Es decir, aquí hay dos esquemas. Un sistema enlatado. Enlatado
Podríamos cambiar eso por otra palabra, ¿ya? Pero me refiero, porque de repente yo lo estoy entendiendo y ustedes no, y quizás no lo estoy comunicando de una manera que podamos utilizar un término que sea equivalente. Enlatado me refiero a que alguien lo implementa, no nos interesa en este momento quién lo implementa, pero alguien implementa el sistema de gestión, ¿sí? Lo implementa a partir de un modelo que trae, ¿no? De otro sitio, de un lugar previo donde trabajó, del rubro en el que conoce, ¿no? Del rubro en el que conoce, y lo aplica, ¿no? O es mejor un sistema que nace en la organización y que se aplica a la organización. No sé qué piensan ustedes. Incluso podría haber uno tercero, de repente un sistema que nace de la organización, pero adicionalmente toma o suma cosas que vienen de otras experiencias, de otros rubros, ¿no? Miren, normalmente, y una pregunta muy interesante que se acercó a hacerme uno de los participantes durante el receso, específicamente para el caso de construcción. Él me decía, según la norma técnica de implementación de sistemas de gestión en el área de construcción, tiene que ser un ingeniero colegiado quien hace esto. Aquí hay un detalle, ¿no? Normalmente cuando trabajamos con las normas, cuando trabajamos con normativa legal, cada rubro tiene que tomarse de forma independiente, ¿no? Si bien tenemos en primer lugar a la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Por encima de la ley está la Constitución Política del Perú, ¿no? La ley está por debajo. Hay otras vinculadas, por ejemplo, la ley muy vinculada a la seguridad y salud en el trabajo, está la Ley General de Salud. Está muy vinculada, ¿sí? Y aparte existen normas técnicas o documentos técnicos específicamente para ciertos rubros, específicamente. Por ejemplo, existe para el caso de minería, ¿no? Existe para el caso de ingeniería, para construcción, perdón, para el caso de construcción. Existen documentos para el caso de electricidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esa implementación, tenemos que hacer una revisión documentaria y tenemos que tratar de cumplir las disposiciones de cada una de las áreas. Pero aquí hay una cosa curiosa que debemos mencionar. Siempre debemos empezar, y esa es la recomendación de un abogado que fue profesor mío en mis cátedras de Derecho Laboral y de Derecho y Salud Ocupacional. Normalmente no debemos empezar de abajo hacia arriba. O sea, la resolución directoral que hay aquí de la Dirección de Trabajo, primero, luego la resolución del gobierno regional, de repente, luego la resolución ministerial, luego de repente un decreto supremo, luego no, al revés. Siempre tengo que empezar de arriba hacia abajo. O sea, debo cumplir primero, hay jerarquía normativa, ¿no? Primero lo que me pide una ley y lo demás tiene que alinearse a la ley. Por ejemplo, yo hace un momento les decía, ¿no? Este año ya salió una resolución ministerial para MIPES. Y todo el mundo dijo, bueno, entonces como ya ha salido la resolución para MIPES, pues las MIPES ya no tienen que hacer todo lo que tenían que hacer, lo que hacen las empresas grandes en cuanto a su registro, porque les piden menos, ¿no? Hay unos registros resumidos para MIPES. Pero salieron los abogados, los expertos, los juristas y dijeron, eso no es muy importante, porque a final de cuentas puede ser una resolución ministerial para MIPES, pero la resolución ministerial no está al nivel de la ley. Y si en un momento, al auditarlos, al supervisarlos, el auditor considera, y sería jurídicamente correcto, dijeron, tomar en cuenta la ley, la resolución prácticamente no tiene mucho valor. Curioso, ¿no? Entonces, no de abajo hacia arriba, sí de arriba hacia abajo, ¿no? Así se hace la revisión jurídica en estos casos y en recomendación de abogados. Y nosotros, cuando hacemos implementación, tomamos en cuenta esos criterios, varios, entre otros, ¿no? Que ahora lo comparto con ustedes. Bueno, con respecto a lo que acá había preguntado, ¿cuál de los sistemas es mejor? Eso es relativo.
porque las organizaciones en realidad son diferentes. Es relativo en el sentido de que, si bien para hacer un sistema de gestión hay que individualizar el rubro, hay que individualizar la organización en la que vamos a aplicar el sistema de gestión, por otro lado está esto que denominábamos mejores prácticas, ¿no? O sea, tenemos que mirar al exterior, tenemos que mirar la experiencia de sistemas ya probados, que hayan sido efectivos. Tenemos que mirar a los rubros donde hay menos incidentabilidad, menos enfermedades ocupacionales. Tenemos que mirar aquellas experiencias que han sido exitosas en estos aspectos. Entonces, fusionar también es importante. Entonces, de repente deberíamos quedarnos en un justo medio, ¿no? Un justo medio en el que debemos mirar nuestro rubro, debemos evaluar nuestros riesgos, debemos aplicar nuestras medidas y nuestra organización de nuestro sistema de acuerdo a eso, pero también podemos tomar otras cosas de otros rubros, inclusive, de otros rubros, con la finalidad de poder hacer que nuestro sistema sea eficiente. Bueno, independientemente de qué sistema se implemente, debemos tener en cuenta dos cosas, dice acá. Los sistemas de seguridad y salud ocupacional deben gestionarse de la misma manera como se hace con la producción, con la calidad y con los costos. Interesante. Es decir, ¿a qué se refiere eso? Debe gestionarse buscando eficiencia, buscando competitividad, con indicadores, ¿no? Con posibilidad de medir, a eso se refiere. Es decir, debe haber una gestión inteligente y con posibilidad de medir. La seguridad y salud ocupacional no es un factor separado de la actividad productiva, sino es parte de ella. Eso es lo que les mencioné cuando vimos esto de acá, ¿no? En un modelo anterior, en modelos anteriores, cuando esto de los sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional estaba aún evolucionando, estaba en sus primeras etapas, había quien gestionaba la seguridad y salud ocupacional de forma independiente, es decir, desvinculado de otras áreas. Lo que me interesa son mis accidentes y mis enfermedades, y para eso tengo que gastar, acá viene esto de ecoeficiencia, ¿no? Tengo que gastar bastante papel, por ejemplo, en la cuestión de las historias clínicas y todo lo demás. No me interesa, porque a mí lo que me interesa es exactamente lo que me piden. Lo demás no es muy importante. Pues acá me dicen que no, que yo debo considerarlo como un todo. A eso se refiere, y es importante tomarlo en cuenta. Entonces, debo considerar un rompecabezas en el que los temas de seguridad, salud ocupacional son solamente una pieza, pero aunque son una pieza y pueden ser una pieza independiente, también, sin dejar de ser independientes, están vinculadas a otras piezas de este rompecabezas, como son el área de producción. Si yo no gestiono bien la seguridad y salud ocupacional, la producción posiblemente disminuya, o sea, deficiente. También están los costos, lo que les decía hace un momento, ¿no? Si yo gestiono inapropiadamente mis costos, mi organización va a verse muy perjudicada. Si yo no diseño adecuadamente mis exámenes ocupacionales, si no minimizo, por ejemplo, cuando la ley habla de formar los servicios de seguridad y salud en el trabajo, lo ideal, yo escribí ahí, ¿no? Las personas que lo forman deberían tener perfiles de higienistas, de seguridad, de ergonomía, y alguien levantaba la mano y me decía, doctor, pero eso va a ser imposible que contratemos cada uno de ellos. Yo le decía, no pues, es que no se trata de que contraten uno de cada uno. Se trata de que busquen perfiles y características que permitan tener todo eso sin tener toda esa gente. Eso se llama eficiencia, ¿no? O sea, gasto poco y obtengo lo mismo o obtengo más. Y eso ya es una cuestión también de conocer algunas cosas adicionales. Pero los costos son importantes, ¿no? Y por supuesto el medio ambiente, ¿no? Esta cuestión de los registros de los exámenes del medio ambiente, si bien en la ley dice, ¿no?, que la organización puede almacenar de forma ya sea virtual o puede almacenar en forma física los registros, la mayoría de organizaciones lo están haciendo de forma física, ¿no? O si es que lo hacen de forma virtual, también tienen un respaldo físico. Esto está contribuyendo de manera muy perjudicial al deterioro del ambiente, ¿no? Ustedes saben que las impresiones, creo que les acaban de entregar unas impresiones, las impresiones son una manera muy simpática de destrozar el medio ambiente, ¿no? Sí, ¿no? Y esa es una recomendación, ¿no? Los que acá son profesores o si son alumnos, es buena hora de que le empiecen a recomendar a sus profesores de que no les den tareas tan extensas, ¿no? De que empiecen a permitirles hacer los trabajos con impresión por ambas caras, ¿no?
de que empiecen a utilizar material reciclado, de que empiecen a priorizar. La mayoría de los que están acá, estoy seguro, la mayoría, quizás no todos, tienen laptop o la mayoría los portan. Pues es tiempo, tienen celulares, ¿no? En vez de estar en el Facebook, en el Twitter, en vez de estar en esas cosas, deberían mejor estar anotando ahí, ¿no? No sé si en esas cosas. Estamos en la era del 14.001, 9.001, OSHA 18.001, pero somos muy poco conscientes muchas veces de las cosas simplistas que hacemos que deterioran el ambiente, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Y por supuesto, por ejemplo, si es que hacen también su gestión integral, tómenlo en cuenta. O sea, hagamos las cosas para realmente satisfacer los votos y no las formas. Hagámoslo así, ¿no? Y de eso se trata precisamente de conversar esto. Bueno, entonces yo les dije al principio que lo que íbamos a hacer, iban a hacer dos cosas, ¿no? En primer lugar íbamos a analizar lo que es un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, su importancia, la manera como han evolucionado, la forma como se define un sistema de gestión, y me parece que la idea queda clara. ¿Cuáles son sus objetivos? La ley nos exige tener un sistema de gestión, quién lo hace, dónde se hace, qué es implementación, qué es comunicación, qué es capacitación, cómo se operativiza, ¿no? ¿Cuáles son los resultados, cuáles son los indicadores? Me parece que esa idea queda clara. Y les dije, lo segundo de lo que vamos a hablar es de OSAS, ¿no? Es decir, vamos a estudiar un poco de esta norma de OSAS, y al término quiero mostrarles, para complementar, ¿no? Porque el objetivo es principalmente mostrar estas dos cosas, pero les voy a presentar algunas cosas muy breves hasta que terminemos la conversación de hoy, de la ley, el reglamento y los demás documentos vinculados, de lo que tenemos que cumplir, ya específicamente como obligación legal. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de OSAS. OSAS 18.001. Algunos le dicen OSHAS. Yo le digo OSAS. Bueno, ¿qué cosa es OSAS 18.001? Estoy seguro que varios de ustedes conocen esto, pero también estoy seguro que varios no, así que vamos a, por una cuestión ergonómica, a dirigirnos a los que no tienen un entendimiento amplio sobre estos términos, ¿sí? Sí, ustedes saben que en la ergonomía, cuando se trata de diseñar una puerta, diseñamos ¿para quién? ¿Para el más alto o para el más chiquito? Para el más alto, ¿no es cierto? En ergonomía, cuando diseñamos un pasamanos, diseñamos para el más alto o para el más chiquito, ¿no? Si diseñamos para el alto se va a ir, ¿no? Si diseñamos para el más chiquito, de repente el más alto se va a ir. Normalmente utilizamos, bueno, no tenemos acá en el Perú antropometría como para hacer buenos diseños ergonómicos. Ahí tienen otra idea de estudio, pueden hacer un estudio simple, antropométrico, de poblaciones. No tenemos nosotros baremos con conclusiones antropométricas, ¿no? Para poder diseñar, ¿no? En el caso de las sillas, la mejor forma que hemos diseñado actualmente son las regulables, ¿no? Porque normalmente todo lo que diseñamos debe estar adecuado a las características de nuestra anatomía. El problema es que no todos somos iguales. Entonces, como no todos somos iguales, ¿qué cosa hacemos? Normalmente diseñamos para la mayor cantidad de gente, ¿no? Y acá vienen, ¿no? Ustedes varios son ingenieros o alumnos de ingeniería, y si no, siempre han llevado sus cursos de matemáticas, ¿no? Y acá tenemos una distribución normal de la población, una campana de Gauss, ¿no? ¿Sí? Donde la mayoría de gente, por ejemplo acá hay un 5% y acá hay otro 5%, acá 5%, acá 5%, por ejemplo, y acá está el 90% restante, ¿sí? Los de acá son personas que miden, por ejemplo, menos de 1,50, chiquitos, bajitos. Los de acá son los que miden más, de repente, más de 1,75, ¿sí? Pero la mayoría de gente, vamos a asumir, es una cuestión hipotética, está entre 1.50 y 1.75, ¿no? La mayoría. Cuando nosotros hacemos un diseño, normalmente ese diseño se hace para la mayoría, pero para poder hacer ese diseño deberíamos tener la antropometría de la población, es decir, saber cuál es nuestro promedio de talla, no solamente es talla, saber cuál es el promedio de dimensión de nuestros miembros inferiores. Ustedes han escuchado esta cultura de los chancas,
Sí, sí lo escuchamos. ¿Por qué se llamaban chancas? ¿Alguien sabe? ¿Un historiador acá? Chanca significa pierna, ¿no? Todo tengo entendido. Y eran personas que tenían las piernas muy grandes. Y si ustedes en este momento, o en alguno otro, tienen que ser más o menos de la misma edad y tienen que ser del mismo sexo, cuando están sentados mírense y van a ver personas que tienen las rodillas mucho más altas, siendo de la misma talla. Y hay otras que las tienen más bajas. Y hay otras que tienen las piernas más altas, ¿no? Que los pantalones los tienen que utilizar muy arriba, ¿no? Y son de la misma talla. Son de la misma talla, pero hay otros que tienen las piernas más chiquitas, ¿no? Y espaldas más grandes. Y son de la misma talla, ¿no? ¿Sí? Y nosotros deberíamos medir a las personas, en otros países, en algunos los han hecho, en varios. Obviamente se hace un muestreo, pero no vamos a medir a los 30 millones de peruanos que existen, se hace un muestreo, ¿sí? Y se saca conclusiones de nuestras características antropométricas que permiten el diseño. Entonces, escogemos nuestro 90%, y en base a eso diseñamos, por ejemplo, las sillas, ¿no? Si se sienta acá una persona chiquita, las piernas le quedan colgando. Si se sienta una persona muy grande, las piernas no están incómodas. Si se sienta el promedio va a estar mejor, ¿no? Así deberían diseñarse las mesas. Se supone que ergonómicamente los codos deben estar a la altura de la mesa. Si una mesa es muy pequeña, yo voy a estar agachado. Si una mesa es muy grande, yo voy a estar así, ¿no? Entonces, todas estas cosas se utilizan precisamente con esa finalidad. Entonces, podrían hacer un estudio antropométrico, de repente, sería muy interesante, acerca de las características poblacionales y de acuerdo a eso propiciar que el diseño sea más coherente, porque muchas de las cosas que tenemos, herramientas, máquinas, son diseñadas bajo modelos antropométricos de otras naciones, porque nosotros no tenemos estudios propios que permitan hacer el diseño de lo que utilizamos, ¿no? Perfecto. Y bueno, y no todo lo que es ergonómico es completamente bueno. Yo veía, viajé hace 3 semanas atrás al Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional en Argentina y presentaron unos teclados ergonómicos partidos en dos, ¿no? Muy bonitos, que presentó una determinada empresa fabricante de este tipo de artículos de computadora, ¿no? Y alguien levantó la mano y le tiró al piso el diseño ergonómico, porque decía, pues no, cuando tienes esto así, las manos están de esta manera, ¿no? Y todo está mal. En cambio, cuando los teclados están separados, o sea, mitad para un lado, mitad para el otro, ya no tienes que juntar las manos, tienes que estar así, ¿no? Y mucho mejor, ya le levantó la mano, pero yo no soy mecanógrafo. Yo voy a tener un problema porque voy a terminar con las manos muy buenas, pero voy a terminar con el cuello fino, ¿no? Claro, pero buscar las teclas, ¿no? Entonces nada es completamente ergonómico, es cierto, pero al menos nos aproximamos. Bueno, no es una clase de ergonomía. Hablemos de OSAS. Ojo, la ley dice ergonomía. Hablemos de OSAS. ¿Qué cosa es OSAS? OSAS es un conjunto de estándares voluntarios. Yo necesito un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. La ley me lo exige. Conclusión, debo tener. ¿Puedo diseñar uno propio? Por supuesto. ¿Quién lo hace? Hemos conversado de eso. Algunos sectores tienen perfiles o requisitos para las personas que lo diseñan. Perfecto. Pero también yo podría voluntariamente seguir los requisitos de un estándar internacional, ¿no es cierto? Voluntariamente. O sea, nadie me obliga. Yo no estoy obligado. Por eso es que ustedes en ninguna parte de la ley van a encontrar que están obligados a su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que pide o solicita la norma que ustedes tengan, tiene que ser OSAS, ¿no? OSAS es un conjunto de estándares que uno puede tomar, ¿no? Entonces, OSAS 18001 es una serie de estándares voluntarios internacionales aplicados a la gestión de la seguridad y salud ocupacional. Estándares internacionales, voluntarios, ¿sí? El término OSAS viene de esto, ¿no? Occupational Health and Safety Assessment Series, ¿no? Y es una sigla que hace alusión a todo esto, ¿no? Ocupacional, salud, seguridad, series, ¿no? Y organización. Entonces, un conjunto de normas, de estándares voluntarios internacionales aplicados a la gestión de seguridad y salud ocupacional. ¿Sí? ¿Cuáles son sus características? Eso es lo que les dije hace un momento. Yo quisiera que lo tengan claro. OSAS es una norma
no es un sistema en sí. El sistema es lo que nosotros creamos en nuestra organización. Si ustedes recuerdan, el sistema, ¿qué cosa era? Es un conjunto de elementos. El sistema son los trabajadores, es la filosofía, son los documentos, es el ambiente físico, interrelacionado entre sí para dar un resultado. Eso es un sistema. Como los huesos, el sistema óseo que aprendieron cuando hacían sus clases de anatomía, ¿no? O si hay alguien acá que enseñó el sistema, como los sistemas informáticos, ¿no? Que uno con otro se relacionan y nos dan ciertos resultados que nosotros objetivizamos, pero que detrás de ti tienen una serie de relaciones tan complejas. Un sistema, ¿no? Entonces, OSAS, por si acaso, no es el sistema. Yo tengo OSAS, no, es una norma. La norma OSAS te indica qué, pero no te define cómo. O sea, te dice qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que deberías hacer. Ahora, el cómo, eso lo va a definir la persona que implemente o que le dice, ¿no es cierto? O sea, la manera. Y ahí entra a tallar la palabra gestión, las actividades, la creatividad de la persona que hace la implementación, la operatividad y todo lo que viene después. O sea, es un conjunto de requisitos. No esperes que OSAS te diga todo lo que tienes que hacer. Oye, pero acá no dice, ¿no? La ley dice que tiene que haber un servicio de seguridad del trabajo y OSAS no dice nada de eso, ¿y ahora qué hago? No puedes. Eso ya forma parte de tus reflexiones y de tu experticia técnica para resolver esa situación. Para este ejemplo, los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional deben alinearse a los requisitos OSAS para certificar lo que les dije, ¿no? Yo tengo mi sistema de gestión es parecido a OSAS. No puedes. Entonces, tienes que certificar para decir que tienes OSAS. Y para que certifiques tienes que cumplir con los requisitos. Eso es alinearse. Alinearse. Perfecto. Se habla de incidente en vez de accidente, lo que les mencioné también, ¿no? OSAS prefiere ese término, que yo también lo prefiero. En salud nosotros preferimos utilizar el término incidente al de accidente, ¿no? Porque incluso la accidentabilidad definida en términos legales es diferente a la que nosotros utilizamos en términos de salud. Es diferente. Nosotros preferimos otros términos en vez de accidente. Estamos tratando de alinearnos a la ley. Y en el que coincidimos de forma importante es incidente, ¿no? Incidente es cualquier suceso que sucede. Incidente, ¿no? Accidente tiene una cuantía mayor. Luego lo vemos. Está orientada a la prevención de lesiones y enfermedades y deja de lado los daños a la propiedad o al proceso, lo que les decía hace un momento, ¿no? Principalmente con la finalidad de que no se confunda, y yo incluso les he contado experiencias que pueden parecer verdaderamente increíbles, ¿no? De que al confundir esos términos, seguridad, oye, me contrato un vigilante porque es mi gerente de seguridad, ¿no? Y el vigilante lo puede ser, pero primero tendremos que entrenarlo, puede ser en estrategias para prevenir los accidentes, salud ocupacional, seguridad y todos esos conceptos, puede ser, ¿no? No hay persona que sea incapaz. Todos podemos hacer las cosas, pero necesitamos entrenamiento. Eso es lo que nos diferencia. El entrenamiento no nos hace ni mejores ni peores, y eso hay que aclararlo siempre. Los seres humanos somos todos iguales. Todos tenemos bondades, todos tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas. Esa es una característica del ser humano. Sin embargo, somos diferentes por la formación que tenemos, por la experticia que tenemos, por nuestras líneas, por los rubros en los que nos hemos desarrollado. Somos diferentes. Sin que eso significa que somos mejores y peores. Entonces, quitar el término propiedad o proceso es bueno porque permitió que se evitaran confusiones en la interpretación de esos términos, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar la seguridad de la propiedad. Vamos a contratar a tal empresa de vigilantes para que nos haga la seguridad, pues, ¿no? Cuando se trataba de otra cosa. Entonces, acá ya está un poco más definido. Y, desde luego, OSAS 18001 está alineada con la norma ISO 14001 y con la ISO 9001, ¿no? Que ha permitido que actualmente hablemos de sistemas integrados de gestión. Buscamos gestionar la calidad sin descuidar el medio ambiente, al cual también gestionamos, sistema de gestión medioambiental, y por supuesto, cuidamos a los trabajadores de incidentes, sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. La suma de los tres, sistema integrado de gestión, ¿no? Y la perspectiva ante la sociedad, calidad total. Eso es. Según la norma OSAS 18001, un sistema de gestión debe constar de los siguientes elementos. Ya viene, ¿no? ¿Qué dijimos acá? OSAS es una norma, ¿no? Es una norma y no un sistema de gestión.
Es una norma que me da los requisitos de lo que necesito para implementar un sistema de gestión. Muy bien, ¿y qué es lo que nos sugiere OSAS? OSAS nos dice, muy bien, ustedes, su ley peruana 29783 les dice que tienen que tener un sistema de gestión. Ok, yo te sugiero lo siguiente. Tu sistema de gestión de primera intención tiene que tener, yo les dije, ¿no? En mi escuela se llama filosofía. Tiene que tener filosofía, tiene que tener horizonte, tiene que tener política, ¿no? Tiene que tener planificación, tiene que tener implementación y operatividad. Tiene que implementarse y tiene que operativizarse. Tiene que tener verificación, tiene que tener revisión por la dirección. Todo esto con la finalidad de buscar la mejora continua. O sea, acá me dan las partes, mira, de lo que debe tener. Política, planificación, implementación, verificación, revisión por la dirección. ¿Sí? Estos elementos deben interactuar entre sí a fin de asegurar una adecuada identificación de los peligros, evaluación y control de los riesgos y un proceso de mejora continua. ¿No? Entonces yo les decía, una manera de poder entender esto también es diciendo, ¿no? Aspectos filosóficos, aspectos documentarios, aspectos de infraestructura y aspectos de orden y sistematización. 4 elementos, ¿no? 4 elementos. Miren, los aspectos filosóficos constituyen la política, la planificación misma, que se interlaza también con lo que es sistematización, y los aspectos de revisión y verificación. Lo que es implementación, ¿no? Esta parte de acá incluye también cada uno de esos conceptos, ¿no? Es decir, cada concepto de eso lo podemos poner en alguno de estos. Pero OSAS considera esta secuencia, y acá está esquematizada, ¿no? Miren, empezamos por lo que es la política, es el punto de partida. Ustedes estuvieron, cuando hemos ido hablando, porque es el mismo, grupos parecidos, cuando hemos ido hablando de ISO 9001, ISO 14001, ¿no? Y si ustedes recuerdan, los elementos son los mismos. Cuando nosotros decimos acá que OSAS se alinea con la norma ISO 14001, se refiere a que el esqueleto que toman, tanto la 14001 como la 9001, es el mismo, ¿no? Hay una política de gestión de la calidad, hay planificación, hay implementación y operatividad, hay verificación y hay revisión por la alta dirección. O sea, la estructura es la misma. Ahora, los componentes, los subcomponentes van a variar en algunos casos, ¿no? Entonces, miren, aquí está la política de seguridad. La política me da el horizonte que yo necesito para establecer lo que viene luego. Ese luego es planificar. Voy a planificar lo que voy a hacer. Luego viene la implementación y operación. Luego viene la verificación. Y luego viene la revisión por la alta dirección. Si ustedes van a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el título 4 se denomina así: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y ese título 4 tiene 6 capítulos. El primero de esos capítulos habla de algunos aspectos generales. El segundo dice: el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la organización debe tener una política. Política de seguridad, política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El tercer capítulo y los que vienen incluyen estas cosas, aunque con nombres distintos. Por ejemplo, el capítulo 6 dice acciones para la mejora continua. El capítulo 6, el título 4 de la ley. O sea, cuando ustedes analizan la ley, específicamente en el título 4, que habla de esto, se van a dar cuenta que la ley ha tomado muchos aspectos de OSAS, y no está mal que lo haya hecho. Algunos han criticado, han dicho, no, pero ¿cómo es posible? Las personas que han hecho la ley prácticamente han copiado OSAS. Y OSAS es un modelo, y es un modelo que ha mostrado eficiencia, que es utilizado por muchas organizaciones y ha dado buenos resultados. Y yo personalmente pienso que está bien, y muchas personas piensan lo mismo. Y es respetable la opinión de los que no. Pero comparen ustedes mismos y saquen sus conclusiones, ¿no? Saquen ustedes mismos las conclusiones que crean convenientes. Hablemos de la política. La política estaba acá, ¿no? En el primer punto, política de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, nuestra ley le llama así, política, el capítulo 2 dice política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. No, copiado y pegado. Política de la seguridad y salud ocupacional. ¿Qué cosa es la política? La política es la filosofía de la organización en lo que respecta a este tema. El horizonte, ¿qué es lo que persigo? Persigo 0 accidentes, 0 enfermedades. Sí, pero dilo en términos más pragmáticos.
riesgos. Eso es muy filosófico, ya demasiado. Dilo en términos que, sin dejar de ser un sueño, sean más realistas y sean pasibles de medir y sean pasibles de verificar, porque lo que se mide se controla, lo que se controla se puede mejorar, ¿no? Entonces, es un documento emitido por la alta dirección, acá viene quién lo debe emitir, en donde se establecen la intención y dirección generales de la organización en relación con su desempeño en seguridad y salud ocupacional. La política es considerada como la partida de nacimiento de todo sistema de gestión. Es el eje, es el momento inicial, es el horizonte de varias cosas, ¿no? Aquí está, la política. La política debe tener ciertas características. Incluso si ustedes van nuevamente a este segundo capítulo del título 4, encuentran las características de la política en nuestra ley y va a decir casi lo mismo. Casi lo mismo dice, ¿no? La política tiene que ser apropiada a la naturaleza y la magnitud de los riesgos de la seguridad y salud ocupacional de la organización. Es decir, la política será distinta para una fábrica de pan que para una fábrica de harina, o para una minera, o para una empresa pesquera, o para una agroindustrial, o para una fábrica de chocolates, o para una universidad, o para una constructora. La política debe ser diferente en cada caso y debe ser adecuada a la naturaleza de los riesgos que existen. Debe ser consistente, esta palabra se utiliza también en la ley, en nuestra ley peruana, consistente con el tipo de riesgos propios de la actividad económica de la organización. La política debe expresar un compromiso de la prevención de lesiones y enfermedades y de mejora continua. 3 cosas dice ahí, ¿no? O sea, debe manifestarse claramente que hay un compromiso de la alta dirección, por eso es que es un aspecto filosófico materializado en un documento, ¿no? Pero que sirve de punto de partida para lo que se hace después, ¿no es cierto? Debe hablarse de algunas lesiones comunes, enfermedades ocupacionales que puedan estar vinculadas al rubro, a los factores de riesgo. Disculpe, señor, pero yo estoy recién empezando mi organización, ¿cómo voy a ver accidentes, lesiones, pues si recién estoy en punto cero? No, es que no se trata de eso, se trata de que todo rubro, cualquiera que sea, por muy tranquilo que parezca, tiene riesgos, ¿no? Los riesgos que están en cualquier organización, por ejemplo, son los riesgos psicosociales y los riesgos económicos. Están en cualquier organización. Una persona puede trabajar como secretaria, pero si la silla no es adecuada, o si el hecho mismo, la mejor silla, lo que ustedes deseen, está escribiendo todo el día 40.000, 50.000, 60.000 palabras en una mañana, movimientos repetitivos, ¿no? Ese es un riesgo económico alto de hacer trastornos musculoesqueléticos de porciones distales del miembro superior, ¿no? O problemas de muñeca, o problemas de cuello, trastornos musculoesqueléticos. ¿Se acuerdan que les dije son los trastornos de primera, que ocupan el primer lugar actualmente, ¿no? Entonces, están en cualquier lugar los diseconómicos. Y en segundo lugar están los psicosociales. Los psicosociales también están en el ciclo, ¿no? Intimidación, acoso moral, estrés, condiciones laborales, etcétera, etcétera. Ambientes insalubres, desorden. El desorden puede ser un riesgo psicosocial, ¿no? Entonces, hay una suma de cosas ahí. Pero hay otros que ya sí son específicos de cierto rubro. Por ejemplo, luminosidad, ruido, polvo, etcétera. Lo cierto es que cada rubro genera ciertos tipos de accidentes y enfermedades. Y la persona que hace la política debe conocerlos. Porque lo que no se sabe que se puede producir, no se puede prevenir, ¿no es cierto? Entonces, yo conozco, digo, este rubro es, por ejemplo, profesores. Es universidad, los profesores viven felices, no hay ruido, no hay nada. Como que no. De repente trabajan con tizas, ¿tiza acaso no es polvo? ¿No? Ya, y aparte hablan, es un ambiente grande. Bueno, yo utilizo un micrófono, pero hay personas que no, y hablan para 60, 70 personas, tienen que esforzar la voz. No, pero el profesor habla despacio. Está bien, pues, pero habla 6 horas seguidas. Y lo hace 12 meses al año, 10 meses al año, y lo hace muchos años de su vida. Problemas laríngicos, disfonías, o las personas que están en los call centers, ¿no? Entonces, cada rubro tiene sus accidentes o enfermedades, y eso debe conocer la persona que hace esto, ¿sí? Y debe materializarlos para que no se produzcan y expresarlos, y por supuesto también plantear algunas propuestas para las cuestiones de mejora continua. Eso está en la política, es el requerimiento legal y solicitud OSCAS.
La política también debe tener un compromiso de cumplir con los requisitos legales y con otros requisitos suscritos relacionados con seguridad y salud ocupacional. Lo básico, una de las cosas básicas para alinearse a los estándares ISO es el cumplimiento normativo legal, ¿no? Es una de las primeras cosas. Si tú quieres certificar con ISO, con OSAS, lo primero que tienes que hacer es cumplir tus normas del país, ¿no? O sea, tú no puedes decir, quiero certificar, pero cumplo de todo, pero ¿saben qué? La ley no me gusta mucho, he decidido hacer otra. No, señor, no es así. Primero tienes que cumplir tus normas. En segundo lugar, tienes que manifestar tus compromisos sociales, ¿no? Tienes que ver de qué manera actúas con respecto a la forma como se va a generar la huella ambiental y cómo es tu ecoeficiencia. Y adicionalmente, para ciertos casos, tienen que haber compromisos corporativos que sean respetados, ¿no? Hay, por ejemplo, códigos internacionales en el manejo de sustancias, en el traslado de residuos peligrosos de un lugar a otro, en la manipulación de ciertas cosas, como el código de cianuro, etc. Y todo eso debe estar expresado con claridad, de forma sucinta, dentro de la política. La política debe proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud ocupacional. Ojo, recordemos que en base a la política es que se definen los objetivos. ¿Sí? La política debe dar lineamientos también que permitan definir los objetivos. La política debe estar documentada, implementada y mantenida. Debe exhibirse un documento físico o electrónico, generalmente eso también está en la ley. Nos dice que debe estar accesible a cualquiera de los colaboradores de la organización. Debe ser entendible, ¿sí? Debe también ser accesible a las personas que visitan la organización, es decir, no sé si ustedes han visto esto, pero yo sí lo he visto en varios lugares. Dicen que la política debe estar en el lugar donde los trabajadores puedan tener la calma y paciencia para leerlo. Yo he visto que las han colocado en los servicios higiénicos y algunos han cuestionado, oye, ¿cómo vas a poner la política de seguridad pues, en los servicios? Oye, pero ¿qué tiene de malo? ¿No? Porque ahí te vas, te sientes, te lo lees. No, claro, o sea, no le veo nada de malo, ¿no? Me parece bueno, me parece bueno. No creo que sea malo, de repente no es lo mejor, pero me parece bueno, ¿no? Y no contradice las normas. La gente se siente con tranquilidad, lo lee, ¿no? El personal debe conocerla y aplicarla, miren, y no necesariamente debe modificarse, solo debe validarse. Importante. Debe ser comunicada a todas las personas que trabajan bajo control de la organización, difundido mediante cursos, debe concientizarse al personal. Eso es lo que hablábamos hace un momento de comunicación. Decíamos capacitación, comunicación, implementación, operatividad y todo lo demás. Así hemos utilizado esas palabras. Recuerda. Debe estar disponible a todas las partes interesadas, por ejemplo, cuadros en oficinas, políticas tomadas en photocheck, ¿no? A veces les entregan a los trabajadores, ¿no? El día que ingresan les dan su reglamento, como se hace en minas, por ejemplo, se les da su reglamento de higiene y seguridad minera. En algunas minas también lo he visto, les dan, ¿no?, un indicado donde está la política. Y en otras ya más escuelita, les han dicho lo memorizan. Y tienen que memorizarlo todas las mañanas cuando hacen sus arengas. ¿Ustedes han algún trabajo de mina? Hay minas que son muy, no sé, de tendencia muy curiosa, ¿no? Algunas precisamente porque las áreas de seguridad, yo he visto eso en una empresa minera, el área de seguridad le habían encargado a un ex militar. Y una de las cosas buenas que, no sé, bueno, si era bueno o malo, pues no sé, pero una de las características que había ahí es que la gente tenía que memorizarse los documentos, ¿no? Y a las 6 de la mañana, donde todo el mundo firmaba antes de iniciar la operatividad, un día tenía que salir y decir, ¿no?, política de seguridad y salud en el trabajo, uno, y todos lo hacían en coro, y eran como 300, ¿no? No era uno, y todos lo decían, ¿no? Todo, y ahí había gente que estaba mirando, ¿no?, para ver si la sabes, ¿no? Algunos estaban con un papelito así, con el enmicadito, lo hacían. Luego terminaban, soy seguro, soy saludable, si no, algo así. Otros hacen cosas menos, ¿no? Pero sí, he visto eso. Entonces, forma parte. Se revisaba periódicamente, la organización establece la periodicidad, normalmente es un año. La práctica común es revisarla anualmente y se observa que es parte de la organización, ¿no? Debe ser parte. Entonces, miren, características de la política. Con todo lo que estoy mencionando, prácticamente estamos diciendo lo que debe tener la política. Lo que yo estoy hablando en este momento es OSAS. Tú sumas lo que dice la ley y haces tu política, ¿no? Hasta acá, mira, la política la pueden estructurar. Lo más importante
esto es importante, mantenga simple la política. O sea, la política debe ser entendible. La política no debe tener términos que sean debe ser diseñada ergonómicamente. Hace un momento les decía, de eso les empecé a hablar y me fui por otro lado. Cuando hacemos diseño de lo que sea, hay características para diseñar. Y cuando escribimos algo, diseñamos para la persona que entiende mejor o la persona que tiene dificultades de entendimiento. ¿Para quién debemos diseñar? Debemos diseñar para la persona que tiene dificultades de entendimiento. Porque si la persona que tiene dificultades de entendimiento no entiende, la persona que no tiene dificultades también lo va a entender, ¿no es cierto? Pero si yo diseño para el otro grupo, la persona con dificultades no lo va a entender. Entonces la política no tiene que estar diseñada para los gerentes, no tiene que decir esta institución busca fines altruistas y filantrópicos en lo que referente al cuidado de la seguridad y salud ocupacional de los colaboradores organizacionales. Lo lee el trabajador común, se va corriendo, no va a utilizar términos y busca objetivos altruistas. No, debe ser simple. La política debe entenderla desde el gerente hasta el operario. Debe ser entendible. Debe estar diseñada ergonómicamente para que cada uno de los colaboradores que forman parte de la organización la puedan entender, ¿no? Entonces ahí están sus partes, miren. Documentada, implementada y mantenida, ser apropiada de la naturaleza y magnitud de los riesgos de la seguridad y salud ocupacional de la organización. Debe haber un compromiso de prevención, debe haber un compromiso de cumplir con los requisitos legales y debe ser revisada periódicamente. Y cada una de esas partes, por ejemplo, se observan en este documento, es una política que le he tomado para fines didácticos de una empresa, de una organización, política integrada de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. No te dice que tu título debe decir solamente seguridad y salud ocupacional, ¿no? Puedes utilizar otros términos adicionales, ¿no? Para alcanzar estos objetivos, ¿no? Tal empresa se compromete a integrar la gestión de seguridad, contar con un sistema integrado, prevenir lesiones y enfermedades, prevenir contaminación, capacitar en seguridad y salud ocupacional, mantener el proceso, cumplir con los requisitos establecidos. Acá está lo que decía al final, ¿no? Cumplimiento de las normas legales, ¿se acuerdan? Por ejemplo, analizando solo una cosita. Compromiso de cumplir con los requisitos legales y con otros requisitos suscritos relacionados con seguridad y salud ocupacional. Solo analizando una partecita. Esto de acá. Cumplir con los requisitos establecidos. Esta es una política de una compañía minera. Cumplir con los requisitos establecidos en el decreto 055. ¿Y por qué no está la ley de seguridad sobre el trabajo? Porque esto es de enero del 2011. Y la ley de seguridad sobre el trabajo fue presentada al presidente el 26 de julio de 2011, aprobada el 19 de agosto y publicada el 20 de agosto. Entonces todavía no está la ley, ¿cierto? No hay la ley. Está el 055 minero, reglamento, salud ocupacional, normas legales nacionales, normas internas y otros requisitos aplicables a la gestión de seguridad y salud ocupacional y medio, ¿no? Esto es de Cajamarca, ¿no? Entonces, está la fecha. Muy bien. Bueno, esto es la política entonces, ¿no? Hemos hablado de la política, ¿se acuerdan? Había varios elementos: política, planificación, implementación y operatividad, verificación y por último estaba revisión de la alta dirección. ¿No hay diferencia? Vamos a planificación. ¿Qué cosas incluye planificación? Ustedes pueden sacar de conclusión que la política en documento es una hojita, ¿no? Una hojita que puede ser tan simple como eso, pero a la vez es tan importante como la filosofía y el deseo mismo de la organización de hacer las cosas bien. Se estructura en base a lo que ustedes tienen. Ustedes pueden conseguir, por eso les decía, ¿no? No estamos haciendo exactamente un taller, de repente en el futuro podemos, sería muy interesante, hacer un taller de implementación de un sistema de gestión. En este momento prácticamente lo que estamos haciendo es las dos cosas primeras que puse allá: capacitando y comunicando. O sea, yo les estoy comunicando cómo es la norma, las cosas, les comunico. La tercera podría ser implementación. O sea, ya hacemos un taller o ponemos una organización, nos vamos a una organización, empezamos a hacer algunas cosas, pero eso no se hace en una tarde. Una política no se va a hacer en una tarde. Pues una política la puedo hacer en una tarde y todo lo que viene después demora un poco más. Implementarlo tiene un poco más de tiempo, ¿no? Tiene más tiempo. Pero miren, ya tenemos, me parece, ideas claras de algunas cosas, ¿no? Entonces la política, se dan cuenta, no es cosa del otro mundo, ¿sí? En segundo lugar viene la planificación. ¿Qué cosa, según OSAS, es planificar? La planificación consiste en definir las actividades que se deben ejecutar para poder cumplir con la política de seguridad y salud ocupacional.
Esto es implementación, ¿no? Preimplementación. Entonces voy a planificar lo que voy a hacer en mi implementación. ¿Qué actividades voy a desarrollar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Se acuerdan? Personas, recursos, ¿sí? Infraestructura, acciones. Las acciones se planifican acá. La planificación consta de las siguientes actividades: identificación de peligros y evaluación de control de riesgos y controles. La ley nos dice que debemos identificar los riesgos, debemos hacer un análisis de riesgos. Una estrategia de análisis de riesgos es utilizar lo que denominamos, y es muy conocido especialmente en áreas de ingeniería, de construcción, de minería, lo que es IPC, ¿no es cierto? El IPC. Luego de eso, hacemos la identificación de requisitos legales y otros requisitos, ¿no? Ley de seguridad y salud en el trabajo, todas las vinculadas. Evaluamos los objetivos de seguridad y salud ocupacional generados a partir de la política, ¿sí? Y debemos diseñar, también lo pide nuestra ley, un programa anual de gestión de la seguridad y salud ocupacional, ¿no? Ahí está. Entonces, la planificación debería tener estas actividades. Mira, como de una manera muy, no simple quizá, pero sí muy ordenada, OSA 18001 nos está diciendo, por eso decía, es una norma que te dice qué tienes que hacer, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo lo haces? Es otra cosa. Pero ¿qué tienes que hacer? Te lo dice acá. Identifica tus peligros. Entonces, esto de acá no es tan sencillo, ¿no? Y a las personas que hacen hiper lo conocen. Y hay una secuencia. Y muchos están haciendo también inapropiadamente. Diseñar un hiper es un poquito difícil. No es complicado. No es una cosa marciana. No es cosa del otro mundo. Pero sí es una cosa dificultosa. ¿Por qué? Porque lo primero que se tiene que hacer es definir los procesos, los subprocesos, las actividades de las tareas. Luego de cada una de las tareas que se han identificado de una organización, a veces pueden llegar a ser 8000 tareas, bastantes tareas, ¿sí? A cada tarea se tiene que ver cuáles son los riesgos o los peligros que se encuentran en esas tareas y describir esos peligros. Y luego de describir esos peligros, se tiene que hacer la evaluación de riesgo, ¿no? Si el riesgo es alto, es moderado o es bajo. Y luego de eso, establecer unos controles preventivos, ¿no? Lo hablé en un minuto. Hacerlo puede demorar un año, ¿no? Claro, porque depende del personal que tengo para hacerlo, depende del tiempo que tengo para hacerlo, ¿no? Porque nada se hace en 24 horas al día. Y no estamos en la época de la conquista en que tenía 50 siervos para hacer lo que yo quiero. No, ¿no es cierto? Tengo que invertir recursos y traer personal para que lo haga. O sea, demora ¿ya? Hacer esto. Pero es lo fundamental que se necesita. Y acá también viene una sugerencia, ¿no? De repente no van a hacerlo mejor, no van a hacerlo más complejo. Voy a escribir lo que dije, pero me parece importante hacerlo. Miren, lo que hacen acá, no se ofrece otro, no, aquí está. Se supone que lo primero que se hace es algo que nosotros denominamos, nosotros le hemos dado un nombre a eso, le llamamos caracterización y descripción de procesos. En la organización lo primero que yo tengo que definir son los procesos. Cada proceso tiene subprocesos. Puede tener un proceso, puede tener 10 subprocesos. Cada subproceso tiene actividades, ¿no? Y cada actividad tiene tareas. ¿Sí? Tareas. Lo bueno es enemigo de lo perfecto. Tampoco podemos irnos hacia el extremo, ¿no? Pero no podemos dejar de obviar algunas cosas que son importantes. No podemos dejar de hacerlo. Por ejemplo, una tarea podría ser encender, ¿no? Encender la computadora, el laptop. Poner el dedo a encender. Y otra tarea podría ser conectar el dispositivo USB, ¿no? El dispositivo USB, al conectarlo y hacerlo, por ejemplo, con las manos mojadas, me podría generar riesgo de electrocución. Cuando ustedes leen los manuales de computadoras dice que sí, ¿no? Ahora, que nadie se ha electrocutado todavía o que no lo sepamos es otra cosa, pero nosotros lo hemos visto y sí, dice que sí.
Cuando ustedes leen los manuales de las computadoras, te ponen una serie de cosas que estoy seguro que pegan de exceso, o quizá no tanto, pero te dicen, ¿no? Ten cuidado al conectar.